Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos ahí y con este candidato X, pero en la recta final. El día 7 de mayo vamos a elegir por votación obligatoria a 50 consejeros constitucionales. Aquí en la región de los lagos elegimos solamente a 3. Hay 20 candidatos y una candidata ya está con nosotros. Ella es profesora de ciencia, estuvo en el Liceo Eleuterio Ramírez, en el Mineduc, encargada de educación también. A ella no le gusta que le digan Gloria, así que te voy a decir Maritza Hurtado Garay. Maritza, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, gusto también es mío estar otra vez acá, así que bien, y aquí en la recta final, sí, ya Hoy, se siente el peso de la campaña. Eso te voy a preguntar, ¿cómo ha sido esta recta final? Bueno, intensa, porque estamos aprovechando todo minuto, todo segundo, toda instancia que hay. Y ya lo anterior sirvió de aprendizaje para poder hacer campaña, porque yo como novata he tenido muchos errores también en el tema de la campaña y creo que hemos andado relativamente bien, con mucho apoyo de la gente, con mucho esfuerzo, y ha sido, por lo menos para mí, tremendamente enriquecedor. Yo en varias publicaciones doy gracias vida, digo, porque realmente me ha tocado estar en diferentes partes y ver a la ciudadanía en su transversalidad. Así que ha sido muy dinámico, complejo, activo y sobre todo enriquecedor, de mucho aprendizaje. ¿Y el feedback que puedes tener de la gente? ¿Cómo te ha recibido? Algunos así, otros con los brazos abiertos. Bueno, más he encontrado calor que rechazo. Ya. Hay que decirlo que hay una cierta parte de la población que está como con mucho temor, mucha duda, mucha apatía también con respecto a este nuevo proceso, ya que precisamente la gente que estaba en ese 30-33% que pensaba que la Constitución anterior iba a tener algún destino, un mejor destino. Ya. Pero en general la gente ha sido muy amable, muy cariñosa y sorprendentemente poco informada también. ¿Ya? Porque ¿Cómo así? eso, A ver, cuéntame. A ver, ¿qué es esto? Cuando empezamos la campaña recién, ¿qué cosa es? ¿De qué cosa está hablando? ¿Qué nueva constitución? ¿No queremos constitución? Y hubo un tramo importante que se invirtió en tratar de llegar al máximo de personas que entendiera que estamos en un proceso y que el 7 de mayo tenemos que ir a votar todos los ciudadanos por estos constituyentes que van a representar, ¿cierto?, al pueblo en esta nueva constitución. Por lo tanto, es importante no solo ir a votar, sino elegir lo mejor posible para que tengamos, sí, de forma definitiva una constitución que nos sostenga a todos los chilenos y en que todos nos sentamos identificados. Ya pasamos por un proceso complejo y ahora es nuestra oportunidad. Oye, bueno, hay un comité de expertos que está redactando, haciendo un preinforme o un borrador de la nueva Constitución. Si está listo eso y están listas las bases, ¿para qué elegir a convencionales constitucionales? Porque ahí están los grandes temas que fueron los acuerdos. ¿Ya? Ahora este borrador que está escrito y que lo están enviando, y yo en este proceso, en este momento me lo están imprimiendo, son 100 y tantas páginas que tengo que leer e informarme mejor. Y sobre todo, bueno, la pega que van a hacer los constituyentes es revisar cada uno de esos artículos y si está de acuerdo con el marco y está de acuerdo también cómo se redactó para que
pueda ser garantizado para todos los chilenos. Aquí no pueden haber más cargados para uno, para otro, tienen que imperar, ¿cierto?, aquellos que nos abarque a todos. Y ese es mi gran compromiso, de estar atenta, leer harto, entender mucho para cada artículo que se vote, sea, ¿cierto?, que nos pueda representar lo mejor posible. ¿Cuál de las 12 bases, que yo sé, tú las sabes, te hace más ruido? Más ruido, yo creo que tiene que ver, a mí por lo menos, entre los temas que yo estoy enfocada en participar en esta nueva constitución, dentro de los 4 ejes que hay, a mí me hace mucho ruido lo que es descentralización. ¿Y por qué lo digo? Porque dentro de esto, la descentralización, a mí me parece que va sí o sí en la nueva constitución. Y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Lo que me preocupa, y lo que tengo que señalarlo, ahí lo hemos conversado también con don Patricio Vallespín y con muchas autoridades, que tiene que ver con el capital humano. El capital humano que tiene que haber en cada región, en cada localidad, y también el capital humano para poder levantar base, para poder levantar propuestas, para poder... Y eso también significa la participación, por lo tanto significa un cambio paradigmático importante, porque yo creo que eso va a ser un remesón que nos va a hacer actuar de diferente manera. Así que a mí me interesa, por lo menos en mi calidad de constituyente, que podamos tener esa descentralización, una democracia gobernante, y también poder, paralelo a eso, que tiene que ir con un derecho social, que es cómo elevamos la calidad de la educación para poder participar en todos estos grandes desafíos, porque son desafíos que requieren capital humano. De todas maneras, establecer que Chile es un Estado unitario y descentralizado. Hablamos de la descentralización y eso de unitario. ¿Hemos sido unitarios estos últimos 30, 40 o en nuestra historia como país? Yo creo que el Estado unitario está como es algo que la Constitución anterior tuvieron grandes problemas. Entonces esto está garantizado y va Chile como una nación única en este nuevo borrador. Por lo tanto, creo que el Estado unitario se tiene que dar también con un respeto a los pueblos originarios, porque no podemos tener un Estado unitario y tener pueblos que no tengan la misma calidad y el mismo desarrollo que tenemos garantizado otros chilenos. Así que en esta nueva Constitución, ese Estado unitario protege, alberga también a los diferentes pueblos que hay, con sus tradiciones, con su cultura, con sus avances, y creo que en eso, si se ha ido avanzando un poquito a lo largo de estos años, en esta Constitución viene garantizado. Es decir, reconocer a los pueblos originarios como parte de la nación chilena. Sin duda, eso es muy importante, y ahí hay un problema cultural, un problema territorial que seguramente en los próximos años se tiene que ir resolviendo. Porque estaban planteando de otro sector también de que si reconocían a los pueblos originarios, iba a haber otra nación dentro de la nación. ¿Eso es tan así? Bueno, en este borrador por lo menos no está considerado eso. El reconocimiento de los pueblos originarios está de su cultura, de su territorio, y de mucho diálogo y de conversación con ellos para que ambas entidades, digamos, se damos en espacio y se damos a través de un buen diálogo para llegar a acuerdos que tienen que haber. Porque nada mejor que reconocer y ir conociendo. Yo cuando estuve en el Lero instauramos varios mitos y varios hitos, de la cultura huiliche mapuche en nuestro calendario escolar, y cuando uno va conociendo a esas personas, cuando va conociendo a los machis, cuando va conociendo sus cantos, sus tradiciones, su cultura, su forma de ver, creo que eso nos hace amar mucho más la tierra y entender, ¿cierto?, que el que tenemos al lado como un otro que tenemos que respetarlo y como un otro que tenemos que valorarlo. Y creo que eso nos ha faltado en los últimos tiempos, porque nos creímos dueños de todo y no somos dueños de nada. Así que este Chile lindo que tanto queremos, tenemos que hacerlo entre todos, y esta Constitución no nos puede fallar. De todas maneras, bueno, nos ven de muchas partes. A los de Osorno sabemos que es el Lero. Lero es el Liceo Eleuterio Ramírez de Osorno, para no decir el ex liceo de hombres, que antes me acuerdo antes de... Pasó por varias etapas, un liceo añoso, un liceo emblemático. Primero fue el liceo de hombres, también fue en un tiempo B19,
y fue Eleuterio Ramírez. Creo que en la etapa que me tocó a mí, me tocó levantar al Eleuterio Ramírez, el Eleuterio Ramírez como levantar la educación pública en ese establecimiento, y ahí nos apegamos a la figura de Eleuterio Ramírez, que era un hombre responsable, un hombre que amaba a su familia, hijo de esta tierra, hijo de esta tierra. Entonces todos esos elementos que Eleuterio Ramírez encarnaba, nosotros también lo encarnamos en nuestro propio visión y proyecto institucional como parte de los valores. Y ahí dejó de tener el nombre de misil. ¿B cuánto? B19. B19. B19 pasó a Eleuterio Ramírez. Proteger los derechos fundamentales como la libertad de conciencia y de culto, el derecho a la propiedad, a la vida y la libertad de enseñanza. Vamos por la libertad de conciencia y de culto. Muchas veces he estado encriptado solamente una religión aquí y se ha luchado para separar la iglesia del Estado. Es una creencia, ¿ya? Y en desmedro de las otras creencias, por ejemplo, estoy hablando básicamente de la Iglesia Católica, los que profesan esa fe, los que no profesamos esa fe. Tuvieron el dominio absoluto. Tuvieron el dominio absoluto. De las conciencias. ¿Cómo va a garantizar eso la nueva Constitución? Viene estipulado dentro de los acuerdos previos, digamos, que aquellos cultos que cumplan con la normativa van a poder existir y van a poder estar como están hasta ahora, pero con mayor normativa, para que de todas maneras, ¿cierto?, esa libertad de conciencia y que de alguna manera las iglesias en sí dictaminan un poco de la parte espiritual y la parte sensible de los seres humanos, siga existiendo y siga cobijando, porque en muchos casos y en muchas ocasiones, digo en la mía, que yo soy católica, pero con mucho respeto del mundo evangélico, la considero como parte del ser humano. Entonces, en eso como parte del ser humano está considerada también para que siga existiendo con absoluta libertad. Correcto. ¿Cómo eso de que estén reconocidas? Es decir, por un proyecto de ley, por una autorización, ¿por qué para funcionar? Como lo entiendo yo, que van a estar reconocidas como con una autorización para poder funcionar, ¿ya? Y por lo tanto las reconoce, porque la Constitución es la parte gruesa. Sí, claro, porque después vienen las leyes que van a sustentar todo eso. Esa normativa todavía no está, pero por lo menos las reconocen como entes y garantiza que tengamos diferentes tipos de culto dentro de nuestra sociedad, y estos cultos, estas iglesias están, por supuesto, separadas del Estado absolutamente. Claro, porque en estos momentos no están separadas del Estado 100%, porque primero, a ver, te explico, en las Fuerzas Armadas los capellanes católicos, sacerdotes católicos ocupan puestos de oficiales, andan con estrellas, todo. Los pastores, se mantiene todavía una absoluta tradición. Los pastores de las otras iglesias que han logrado ingresar a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, los tienen abajo, no tienen ningún grado, todo eso. ¿Cómo se equipara eso? Bueno, esto al estar ahora reconocidos dentro de lo que es la Constitución, se va a poder legislar al respecto, para que todos los ciudadanos tengan una misma calidad y no hayan unos más que otros. O sea, ni primera ni segunda categoría. Ni categoría. Eso es lo que se espera, pero que te digo, y como tú bien sabes, esto lo norman después las leyes, pero ya va a estar dentro de algo que se está por lo menos mencionando. ¿Ya? Yo en la mañana tuve reunión con unos dirigentes sociales y les hacía ver que esto que estamos haciendo es tan requete importante, tan valioso y tan necesario. Estamos pensando en un Chile para 30, 40, 50 años más. Y por lo tanto, señora, señor, los cambios usted no los va a ver el próximo año ni el siguiente, pero sí va a ir cambiando una cultura nacional que tiene que ver con un Chile más justo, un Chile más solidario, más inclusivo, con mayor equidad, con mayor respeto a la naturaleza, con mayor acercamiento entre los seres humanos y por lo tanto mayor respeto entre las distintas etnias que se quiere garantizar. Se quiere garantizar también aquí un desarrollo económico, porque yo les decía también a los grupos humanos que he estado conversando, no hay desarrollo económico si no hay una situación que tenemos que resguardar, ¿cierto?, que es la educación.
No hay desarrollo económico si no tenemos un capital humano para que pueda estar a la par con este desarrollo económico. Exacto. No hay, perdón, lo último, para que no se me vaya. Dale. El desarrollo económico va a ir acompañado en las próximas generaciones a través de esta nueva constitución con un respeto absoluto del medio ambiente, donde usted, señora, abuelita, qué sé yo, tiene tanta responsabilidad como el empresario en cumplir ciertos estándares de protección al medio ambiente. Y eso que no venía preparada, porque me confesó qué pregunta le iba a hacer, íbamos a hablar de las 12. Ha conversado prácticamente de 10 bordes o bases del... Mira, nosotros tenemos esta... los candidatos que han pasado acá muchas veces le tienen miedo. Están las preguntas que han hecho nuestros televidentes, gente de la calle. ¿Vamos a una pausa o sacamos las bolitas? Saquemos las bolitas. Primero las bolitas. Una, mirar. 2, 3. Una. Hay que sacar una sola. Una sola. Oh. Sin mirar. Míreme para acá, mire para acá. ¡Tan! Ya está. ¿Cuál es? Número 2. La número 2. Oye, pensé en mi cabeza que quería las 2. Estaba pensando en el 22. Porque el 22 es el día Otro de mi gol de media cumpleaños. cancha. Otro gol de media cancha. Ya. Vamos a una pausa y ya volvemos. ¿Sabes si eres vocal de mesa y cuál es tu mesa y local de votación? Ya puedes saberlo en consulta.cervel.cl o llamando al 600-6166. No lo olvides, para que puedas cumplir con tu voto este 7 de mayo, es fundamental que conozcas tu mesa y local de votación. Para esto y más, consulta en cervel.cl al 600-6166 o en nuestras redes sociales verificadas. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. Cervel. Hola, mi nombre es María Elisa Bello Casa, profesora. Hay una problemática muy preocupante en Chile que es la brecha educacional. Para los señores y señoras candidatos y candidatas a consejeros constitucionales, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la propuesta concreta que tienen ustedes para acortar esta brecha de los resultados educativos entre los establecimientos municipales versus los establecimientos particulares subvencionados o particulares pagados? Eso es, muchas gracias. Y ya estamos de vuelta. Ahí estaba la pregunta. Tú elegiste la número 2 y ahí estaba la número 2. ¿Qué le dirías a María Liz acerca de su pregunta? Yo te decía que era una pregunta súper compleja y nada de fácil de responder. Tenemos un problema de tipo de educación, que es la educación pública versus la educación subvencionada. Una confianza que ha ido tomando las personas, el pueblo ha ido tomando más confianza con los colegios particulares subvencionados. De hecho, la matrícula está muy concentrada en esos establecimientos, menos en los particulares, conservan su 8%, y los municipales que cada vez van bajando un poco más. Y estos últimos años ha sido un poco aún peor, considerando pandemia, que no tuvimos la oportunidad y ni tuvimos la forma de reaccionar con lo difícil que fue Internet. Y por otro lado, la poca supervisión que hay sobre los diferentes estamentos que regulan la educación. Cuando me tocó estar en el programa anterior, decía que los colegios fiscales juegan con otras reglas. ¿Cómo? Sí, pues. Nosotros tenemos para cada compra, por ejemplo, si yo voy a comprar con plata CEP, que llega una cantidad de millones, tengo que pasar por un montón de cortapisos. Y si soy particular subvencionado, me llega también lo mismo dinero, me llega todo lo mismo, pero yo voy y te compro directo. Entonces puedo comprar 10 televisores y el televisor me va a costar, pues si yo compro 10, me va a costar a mitad de precio. Y si compro por lo público, me puede costar el doble del precio. Entonces estoy pagando un sobreprecio y estoy pasando por una serie de tramitación que demora mucho más. Aquí nosotros no tuvimos problemas con los uniformes, tuvimos problemas con los
con los aparatos electrónicos, licitaciones que se caen, etcétera. Entonces, burocracia, diría yo. Terriblemente. Entonces, eso hay que romperlo para poder tener ciertos consejos escolares que tengan mayor propiedad dentro de los establecimientos, porque también tiene que haber una cosa que que controle a los equipos directivos que vayan rotando como existe en otros países, no que cambien un director, lo echan para afuera, nunca más se sabe del director y chuta, y se fue ese señor, esa señora con un tremendo aprendizaje, con un tremendo valor déjalo ahí, no que tiene y se pierde. Entonces perdemos el capital humano. Eso no sucede en ninguna parte del mundo, perdónenme de qué están hablando. Marisa, mira, por lo tanto, sí, solamente decir que las brechas no es un unilateral y solo no tiene una sola respuesta, no tiene solo un camino, sino sería mucho más fácil. Tiene que ver con las expectativas del docente, los estudios así lo dicen, un docente con mayores expectativas. Tiene que ver también con incentivos, con respeto que tiene que tener la sociedad frente a los profesores. Incentivos, la ley CEP pide y da facultades para incentivos a través de una evaluación que tienen que tener los municipios. Eso, por lo menos en los que yo conozco, aún no se ha ejecutado. Pero y la ley tiene ya muchos años. Pero la raíz del problema es la brecha de educación. Es decir, lo que yo siempre digo, estas escuelas con número de misil, la U470 versus los enanitos school, ¿tienen el mismo programa o son diferentes? Para la clase A, para los B, para los C y para los... Tienen el mismo programa. ¿Por qué entonces se produce tanta diferencia? Porque las expectativas que tienes que tener frente a tus estudiantes que van a tener los resultados como un papá, cuando le dices tonto, 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 el niño te va a salir tonto. ¿Ya? Entonces acá en los profesores igual, las expectativas que tengo que tener frente a estos seres humanos que estoy formando tienen que ser muy altas. Y para eso debo contar con el reconocimiento también de la familia. Porque si la familia le falta el respeto al profesor, el niño también se nos pierde. No, indudable. Por eso digo, no es una sola cosa. La capacidad de Internet, la capacidad del roce social. Internet hoy día... es que la sociedad ya cambió, las comunicaciones ya cambiaron. Y la forma de trabajo... Antes era por la radio, nos enterábamos solamente por los diarios. Hoy día los diarios son más chiquititos. ¿Ya? Casi Pero nada. sí... Internet, por ejemplo, un tremendo problema y tremenda oportunidad que tenemos. Me acuerdo en pandemia, se va a garantizar que todo el país tenga Internet, no sé dónde lo van a meter en la Constitución, pero quizá en el asunto cuando conseguí un Estado social de derecho, que yo tenga derecho a Internet. ¿Por qué? Te recuerdo, en pandemia, si bien es cierto, claro, no tenemos clase por miedo al contagio, pero... los que tienen notebook, los que tienen un computador, bien. Pero yo vi y mostramos imágenes de niños subiéndose al techo de la casa para lograr mejor internet con un teléfono. Algunos no tenían teléfono, quedaban y había algunos profesores que sí, los profesores desobedeciendo todo, iban donde su alumno, aquí están los textos, aquí está todo esto, pero eso no se puede hacer en un país ya del siglo XXI. ¿Cómo consagrar a Chile como un Estado social de derecho? Me metí en otro terreno, pero voy a meterme, todavía no quiero dejar no, si lo estamos dejando al lado de la educación. Marily sin responder, o sea, a medio responder. El tema del Internet creo que tiene que estar garantizado hoy día como un derecho al agua, más o menos, un derecho a la luz, un derecho humano, dijera mi nieta. ¿Ya? Mi nieta que es pequeña, no tiene Internet, coco. No. Entonces, el Internet hoy día es imposible de abstraerse. Y por lo tanto, hay que reformatear también a los profesores cómo educamos con Internet. Porque es otra forma son otros programas. Yo vi a los colegas del Lero que se reinventaron rápido y bonito y de una forma súper colaborativa. Yo creo que la pandemia se salvó, lo que se pudo salvar frente a la educación fueron los profesores que con todo el empeño posible y todo el amor posible trataron de estar en contacto con sus niños y sus niñas. Recuerde que no solo no teníamos Internet,
¿ya? Si no, no teníamos cómo juntarnos, no teníamos... Eso es indudable, entonces, eso ya pasó, claro, una muy buena experiencia. ¿Derecho a la educación o tener derecho a elegir la educación? yo creo que uno tiene que tener el derecho a elegir a la educación. Nosotros no nos resultó el tema de que la gente está muy en contra de la famosa tómbola. A ver, no, espérate un poquito. ¿Derecho a la educación o tener derecho a la educación? ¿O tener derecho a elegir la educación? No, yo creo que tengo que tener derecho a elegir mi educación. Es decir, yo o sea, las cosas las seguimos iguales. Yo, los A ve aquí, los B acá, los C acá y no, todo lo demás. Yo creo que es que lo que pasa es que si yo tengo colegios que son iguales, venme con esa historia. Pero si yo tengo no tengo derechos iguales, no tengo los colegios iguales, tengo que poder elegir, porque como tengo un proyecto educativo A, B, C, como papá tengo que poder elegir cuál es de estos el que me conviene, el que yo quiero para mis estudiantes. Y si el Estado quiere poder elegir por mí, tendría que tenerme todos los colegios en la misma calidad y en la misma en el mismo estándar. A eso voy yo. ¿No será mejor subir este estándar para acá? Sin duda. Sin duda, eso es lo que hubiésemos querido. Pero hoy día, con la famosa tómbola, y lo que se produjo, lamentablemente, no llegas tú donde quieres estar. Y no todos los colegios no tienen ninguna posibilidad de elegir. Y así dejamos a niños genios y por todo eso fuera. Claro, porque hoy día se perdieron los colegios, como en los colegios emblemáticos de Chile, donde todos querían estar, hoy día no hay listas de espera. No se llenan todos los cupos. Entonces, porque lo hicimos mal, Entonces ahí hay que revisar bien qué es lo que pasa. Nivelemos la educación para arriba. Cómo se nivela para arriba, que es un tremendazo desafío país, ¿Derecho a la salud o derecho a elegir la salud? Yo también creo que tenemos que tener derecho a la salud. Derecho consagrado que haya donde puedan sobrevivir. En la mañana también conversábamos sobre el tema, donde la salud privada y que haya mayor supervisión, fiscalización normativa con esta salud que es privada y que vimos en pandemia que se complementaron bastante bien con la salud pública. Valoro tremendamente, porque no puedo dejar de decirlo aquí donde voy, porque en muchas partes se habla de salud, lo extraordinariamente bueno que tenemos en salud en el nivel hospitalario. Eso es excelente, en el nivel primario también. Tenemos listas de espera y ahí claro, ahí hay un cuello de botella que yo creo que se soluciona con gestión, no solo con más plata, sino con mejor gestión, y volvemos otra vez al capital humano. ¿Cómo formamos una sociedad que tenga los valores del bien común? ¿Cómo formamos una sociedad que tenga un valor de la inclusión, de la equidad, de la solidaridad? Porque si uno va a pasar mucho tiempo en que estos valores van a verse reflejados en este nuevo Chile que nuestros nietos van a heredar. Las pensiones. Temazo, ¿eh? Ay, pensiones, sí, el gran tema. Yo, la verdad es que creo que las pensiones, por favor. no es un tema que yo que sea muy fuerte como educación u otro, pero creo que el tema de las pensiones, para poder tener mejor pensión, como en otros países, uno tiene que tener garantizado un trabajo que sea normal, digamos, para poder depositar, no es el concepto, porque te comento lo que pasa en este instante. Para poder... el 10% de todos tus ingresos van a una cuenta a una administradora de fondos de pensiones. De hecho, ya no tienes libertad, porque hay otras cajas de pensiones también que uno podría, pero por ley no se puede. Nuevamente volvemos a lo mismo, para los A, para los B, para los C. O sea, los verdes oscuros, los verdes claritos, los verdes medio, un poquito más claritos. Ahora, la AFP trabaja en tu plata. Van y especulan en el mercado y oye, perdiste. Manejan el mercado. Perdiste, o sea, pero ellos ganan harto. ¿Cómo se puede revertir eso con la AFP? ¿Eliminando la AFP? No creo que podamos eliminarla así, o sea, a lo mejor a largo plazo, mediano plazo, pero en este minuto lo que hay que tratar de ver que las AFP, para los que estamos en AFP, que no es que es todo un mundo,
Yo creo que aquí el problema está en la cantidad de personas que está cotizar es la palabra, perdón, Dale. Cotizar. Si tú tienes por lo tanto, no tiene que ver con una sola cosa como todas las cosas. Si yo cotizo más, tendré asegurado una mayor Indudable. vejez. Si yo cotizo 10, no puedo tener la vejez que tiene Europa, que cotiza 25, 30. Sí. Por un lado, por eso. Pagan más impuestos igual. Por eso digo, pagan más impuestos igual. Pero tienen trabajos que son mayor remunerados y trabajos que sí o sí tienen que estar cotizando. Entonces, por lo tanto, el arreglo de las pensiones requiere no es una cosa unilateral, y ni se va a arreglar con una sola medida, digamos. Indudablemente son muchas, pero el problema de las pensiones es un problema que estamos inmersos en una de las prioridades que por lo menos tenía la gente antes, y creo que tiene que haber también, dentro de lo que se vaya a diseñar, tiene que haber solidaridad. No tenemos otra opción, pero también tiene que haber responsabilidad y deber de la gente de cotizar, porque no puede esperar que, como ahora, que al final de la vida no tenga cómo mantenerse, pero nunca ha cotizado y tuvo trabajos, ¿cierto?, que no fueron formales. Indudable, porque el sistema de pensiones es un sistema que privilegia otras cosas, no más bien tu pensión, y además tú no eres dueño de tus fondos y te hacen creer que eres dueño de tus fondos. Ha pasado con el primero, los segundos, terceros retiros. Con todos los retiros y todas las cosas. El caso de una colega tuya también, de que quiso tener para pagar. No, es que esa plata no. Esa plata está mejor administrada en la bolsa, donde pierden plata. Y lo que todos perdemos somos nosotros, pero las AFP siguen ganando utilidades, pero escandalosamente grandes. Y las pensiones son escandalosamente bajas. Pequeñas. Por lo tanto, lo que está diciendo que ahí hay un tema que si las AFP están produciendo rentabilidad, el problema es la regulación, con la normativa que han juzgado esa AFP el partido, ¿ya? Entonces, ahí habrá que ver cuáles son los problemas de regulación que tienen para poder que, si una empresa es rentable, porque le va bien, así entiendo yo la economía. Pero nosotros no nos va bien. Por eso te digo, entonces lo que significa que la regulación está pésima, porque está favoreciendo solamente a una parte porque uno con la AFP debería de ser socio, ¿cierto? Porque él o ella está trabajando con mi dinero. Por lo tanto, si en esta sociedad solamente la normativa dice que vas a ganar tú y que tú vas a perder siempre, entonces alguien está haciendo mal, y eso para mí es el Estado. Y por lo tanto el Estado tendría que buscar la forma de regular mejor esto, porque si les va bien a la AFP y produce rentabilidad, significa que ese camino, para mi gusto, es factible de analizar. O sea, estaríamos consagrando un Estado social de derecho. De todas maneras. Un Estado donde la gente tenga derechos, pero también deberes. Esto te digo yo, no puedo garantizar ningún derecho si no tengo un deber, no tengo un desarrollo económico y no estoy cumpliendo con la sociedad. Por eso se habla del bien común, se habla de una sociedad solidaria, porque no puedo empezar a pedir y yo aquí no tengo nada que decir ni nada que hacer. No, oye, eso no puede existir. Nos quedan algunos temas por ahí. Definir constitucionalmente con subordinación al Poder Civil la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, convención expresa a Carabineros y Policía de Investigaciones. ¿Están subordinados al Poder Civil todas estas Fuerzas Armadas? ¿En esta nueva Constitución? No. Ahora, y se puede ¿Ahora tú lo ves así o no? ¿Que están subordinados al Poder Civil? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, porque en esto creo ya que nosotros en un momento determinado, todas estas fuerzas obedecen a lo que es la organización del país, y por lo tanto ellos, en teoría, ¿cierto?, obedecen al gobierno de turno. Y por lo tanto, para mí, esa es una forma de estar subordinado. Me parece muy bien. Se nos acabó el tiempo, pues. Se nos acabó el tiempo, niña. Yo a todos le llamo niña.
a Maritza Hurtado. Maritza, que te vaya pero muy bien. Gracias por estar acá. Y nosotros ya volvemos con más Candidato X en otro episodio y esta vez en la recta final. Chao, muchas gracias, que estén bien.